Por aquí viene el camino y por aquí he subido yo. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer las cosas normales. Vamos allá arriba, al castillo de Almonacid. En lo alto de un cerro solitario de la Castilla-La Mancha profunda se alza el castillo de Almonacid de Toledo, una fortaleza milenaria erguida en el silencio, testigo de reinos, batallas y también de la fragilidad del paso del tiempo. Hoy, este coloso de piedra no solo evoca su pasado glorioso, recientemente parte de su estructura más emblemática se ha venido abajo, recordándonos que incluso la historia viva puede desmoronarse. La historia del castillo empieza en el siglo IX durante la presencia musulmana en la península. Almonacid fue estratégicamente levantado en un cerro desde el que dominaba rutas fundamentales hacia Toledo y más allá. Como fortaleza defensiva, sus muros, torres y aljibes servían para vigilar, comunicarse y resistir los embates de posibles invasores. No era solo una construcción militar, sino un punto clave para el control territorial. Los primeros muros serían de tapial y piedra, integrados en un diseño defensivo eficiente pero austero. Vivían en él centinelas, soldados y responsables de mantenimiento. Su misión: vigilar, alertar, proteger. En el siglo XI, con la llegada de Alfonso VI y la reconquista de Toledo, el castillo pasa a manos cristianas. No fue destruido, sino reforzado. Los castellanos comprendieron su valor estratégico y lo reforzaron para adaptarlo a nuevas tácticas militares. Se levantaron nuevas torres, se aumentó la resistencia de las murallas y se reorganizó su guarnición. El castillo de Almonacid ya no era solo un puesto fronterizo, se convertía en un símbolo de poder y autoridad. Quien lo poseía dominaba la ruta y con ello enviaba un mensaje claro a sus enemigos y aliados. Durante los siglos XII y XIII, el castillo vivió un periodo de relativa estabilidad. Ya no era solo un bastión de guerra, sino un espacio con vida. Soldados se entrenaban, mensajeros llegaban y se mantenía un flujo constante de actividad. Había almacenes, patios y dependencias oficiales. Pero incluso en esos tiempos, los muros parecían susurrar. Las crónicas y algunas tradiciones orales mencionan que el viento en las noches producía ecos extraños. Para aquellos que vivían allí, esos sonidos podían interpretarse como señales o presagios. Ya entonces, la fortaleza tenía un carácter más allá de lo puramente militar. Con el paso de los siglos y la mejora de las comunicaciones, la importancia militar de Almonacid se redujo. En el Renacimiento, el castillo dejó de ser esencial. Las guarniciones se redujeron, el mantenimiento fue escaso y poco a poco el abandono comenzó a ganar terreno. La fortaleza se convirtió en un punto secundario. Algunos la usaban como almacén, otros como refugio ocasional,
pero ya no era el corazón de un sistema defensivo. Su brillo comenzó a apagarse. El año 1809 marcó un momento decisivo para Almonacid. En la cercanía del castillo tuvo lugar la batalla de Almonacid, librada el 11 de agosto entre las tropas españolas comandadas por el general Francisco Javier Venegas y el ejército francés bajo el mando del mariscal Sebastiani, apoyados por el rey José Bonaparte. Durante la batalla, los españoles defendieron posiciones en el cerro del castillo, pero los recursos fueron insuficientes. Finalmente, los franceses lograron tomar la colina y se hicieron con el castillo. Al retirarse, los galos destruyeron parte de la fortaleza. Según fuentes locales y la Diputación de Toledo, gran parte del castillo resultó dañada tras su ocupación. Así, el castillo, que había servido de refugio a las tropas de Venegas, cambió de manos y quedó maltrecho tras la retirada francesa. Aunque hoy gran parte se ha derrumbado, es posible vislumbrar las líneas maestras de su diseño original. La planta poligonal, con varias torres cilíndricas, muros almenados, aljibes y una torre del homenaje dominante. La torre del homenaje era el punto más alto y visible. Desde allí se controlaba el horizonte. También existían cisternas para almacenar agua, lo que permitía resistir largos asedios. Era una fortaleza completa concebida para durar. En abril de 2025, el castillo sufrió un golpe duro. La torre conocida como la Barbacana, una de sus estructuras más icónicas, se derrumbó por completo. Se cree que las intensas lluvias recientes y la humedad fueron el desencadenante de este derrumbe. El adobe, material orgánico y muy sensible al agua, se erosionó con el paso del tiempo. Este derrumbe no solo es un desastre patrimonial, sino también un símbolo de la vulnerabilidad del castillo. A pesar de su monumental presencia, su conservación ha sido muy limitada. Pese a su estado actual, la estructura original del castillo era tan sólida que aún hoy se aprecia claramente su diseño. Entre sus características principales estaban la planta elíptica, que era poco común en castillos castellanos, lo que le daba una forma envolvente y defensiva. Sus 7 torres, repartidas de forma estratégica para cubrir todos los flancos. La torre del homenaje, que era el corazón del castillo, la más alta, la más fuerte y la que ofrecía mejores vistas del territorio. Luego unas murallas gruesas, construidas para resistir no solo ataques, sino el paso del tiempo. El patio de armas, donde se realizaban maniobras, entrenamientos y reuniones. La cisterna o aljibes para almacenar agua, fundamental en caso de asedio. Todo esto hacía del castillo una fortaleza formidable, difícil de conquistar y fácil de defender. Hoy, el castillo de Almonacid no es un museo ni una atracción comercial. Es un lugar libre, abierto, sin taquillas ni supervisores. Los visitantes suben por un camino de tierra que serpentea hacia lo alto del cerro.
Al llegar, se encuentran con el esqueleto majestuoso de una fortaleza que se niega a desaparecer. Las vistas son impresionantes. La llanura de la Mancha parece extenderse hasta el infinito. Y el silencio es absoluto. Quizá por eso algunos perciben sensaciones extrañas, no necesariamente paranormales. A veces basta con la inmensidad del paisaje, el viento y las ruinas para activar la imaginación. A diferencia de otros castillos cargados de leyendas fantasiosas, Almonacid tiene pocos fenómenos reportados, pero los que existen se repiten constantemente. El fenómeno 1 es la figura en la torre del homenaje. Es, de lejos, el más habitual. Varias personas afirman haber visto una silueta oscura en lo alto de la torre principal, inmóvil, mirando al valle, siempre al atardecer, siempre en silencio. Cuando el visitante se acerca, la figura desaparece, no se mueve, no baja la escalera, simplemente ya no está. Podría ser un efecto de luz, un perfil engañoso de las ruinas o la sugestión de un lugar tan imponente. Pero lo cierto es que el testimonio se repite año tras año. Y el fenómeno número 2 son pasos sobre piedra. Este fenómeno suele darse en el lado norte del castillo, especialmente en noches sin viento. Algunas personas dicen escuchar pasos firmes, como de botas antiguas, caminando por un corredor que hoy está en ruinas. No hay suelos, no hay pasillos, pero el sonido, según quienes lo han oído, es nítido. Podría ser un efecto acústico del viento colándose entre los muros, o quizá un eco que el castillo, por su estructura, reproduce de manera curiosa. Sea como sea, quienes lo han experimentado aseguran que es un momento difícil de olvidar. El castillo de Almonacid es más que una ruina. Es un libro abierto, escrito en piedra. Sus muros han visto pasar reinos, guerras y generaciones enteras. Ha sido un guardián musulmán, una fortaleza cristiana, un testigo napoleónico, un refugio ocasional y finalmente un gigante dormido. Hoy, cuando uno lo recorre en silencio, es fácil imaginar lo que fue. Los soldados vigilando, las torres iluminadas por antorchas, los caballos, los gritos de mando, el miedo, la esperanza. Y quizá, por eso algunos creen que nada de eso se ha ido del todo, que en un lugar donde la historia fue tan intensa siempre queda algo, un eco, una impresión, un recuerdo que sigue vivo. El castillo de Almonacid es, en definitiva, un lugar donde el pasado todavía respira y quien lo visita lo siente.